Quiero llamar su atención, hermanos y hermanas, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 15 y 16, que lo tienen ahí en sus notas, ¿verdad?, del material que se ha distribuido. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y cimiento de la verdad, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu y ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles y ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. El texto, hermanos, del que habla el apóstol Pablo en esta carta es un término utilizado en la arquitectura, en los templos religiosos y también en los edificios de gobierno de aquel entonces, en aquellas culturas. Así que cuando alguna autoridad en el pasado deseaba comunicar o deseaba informar públicamente alguna decisión que se llevaba a cabo, esa acción de comunicar públicamente de parte de una autoridad se le llamaba edicto. Los edictos, hermanos, se remontan a las primeras civilizaciones, cuando las autoridades necesitaban comunicar leyes, cuando ellos necesitaban comunicar decisiones a la población, entonces los edictos era la solución. Por ejemplo, en la antigua Roma se nos dice que los edictos eran proclamaciones oficiales de los magistrados romanos, especialmente los pretores, para informar normas jurídicas, procedimientos legales, y se exhibían en lugares públicos como los foros para que los ciudadanos pudieran conocerlos. Esto en la antigua Roma. En Egipto y Mesopotamia, allá las autoridades grababan sus decretos y edictos en tablillas de arcilla y estelas de piedra, colocadas en los templos y en las plazas, y así se garantizaba que las decisiones legales llegaran a toda la población. En la antigua Grecia, los edictos se anunciaban oralmente en ágoras o plazas públicas y en ocasiones se plasmaban en placas de bronce o de mármol. Durante la Edad Media, los monarcas y señores feudales los utilizaban para establecer normas comerciales, normas de impuestos y de asuntos políticos. Así que los edictos en la Edad Media eran pregonados por heraldos. Un heraldo es un mensajero. Y estos edictos, cuando no eran pregonados por los heraldos, se fijaban en las puertas de las iglesias y de los ayuntamientos con el propósito de que todo ciudadano pudiera enterarse y pudiera leer públicamente lo que la autoridad estaba comunicando en ese entonces. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, el apóstol, en su deseo de que Timoteo valore el gran privilegio en la iglesia que él está pastoreando, él toma la imagen de la vida cotidiana que le rodeaba en Éfeso y le recuerda que esa gran construcción dedicada a esa diosa llamada Diana en la ciudad de Éfeso era un buen ejemplo para enseñarle lo que la verdad revelada es para la iglesia. El templo de Diana de los Efesios era una construcción que sobresalía en el paisaje de la ciudad. Eran grandes construcciones con grandes piedras pulidas y talladas para ser colocadas en esa gigantesca construcción, y así el templo de los Efesios era un símbolo de grandeza y conocimiento de su religión, de su filosofía, de su praxis.
Entonces los griegos tenían el propósito de anunciar la fe, por así decirlo, o sus credos de sus dioses o de sus religiones, y los efesios habían inventado al paso de los años todo este sistema arquitectónico para anunciar públicamente en quién creían o en qué creían. Con el tiempo, hermanos, los edictos o mandatos de los reyes y emperadores fueron colocados en las puntas de estas columnas para que toda persona pudiera leer y pudiera enterarse de la voluntad de sus gobernantes. Pero al mismo tiempo, en ese edificio o esos edictos se fueron colocando solo en columnas sostenidas como baluartes o cimientos que servían de protección y al mismo tiempo de fundamento. Así que en este contexto arquitectónico y contexto cultural, el apóstol aborda el deber, aborda el privilegio de un ministro de Cristo dentro de una verdadera iglesia. La institución en la tierra donde el Señor le plació depositar su eterno edicto de verdad en su iglesia local y en ninguna otra organización o gremio filantrópico. Es la iglesia de Cristo y sus ministros los que sostienen la verdad revelada y dada una vez a los santos. John Gill al respecto comenta lo siguiente: la columna y baluarte de la verdad que sostiene la verdad para que todos la vean y lean, como columnas que llevan inscripciones, y que sostiene y mantiene la verdad, como toda la verdad, como toda la verdadera iglesia de Cristo lo hace mientras permanezca así. Aunque la verdad es la columna y baluarte de la iglesia. Porque si una vez que la verdad se va, una iglesia ya no lo es. Por lo tanto, aquí se designa al mismo Timoteo y el sentido es que lo que le fue escrito fue con esa vista o en esa dirección para que pudiera Timoteo saber mejor cómo conducirse en la iglesia de Dios, como columna, como baluarte de la verdad, para sostenerla y para asegurarla. Así que en este sentido, los ministros del Evangelio son llamados columnas, según Gálatas 2:9, y eso con mayor propiedad que la iglesia misma, que antes se llamaba casa, aunque puede ser mejor de todo entenderlo, de Cristo como encarnado, el gran misterio de la piedad, quien como Él es la base y fundamento de la iglesia y todos los creyentes, así es el fundamento de toda verdadera doctrina. Y en particular, sigue diciendo John Gill, la doctrina de su persona como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre es la columna y el fundamento que sustenta todas las demás verdades y sin la cual caen al suelo. Por lo tanto, esta cláusula puede leerse en relación con las siguientes palabras: la columna y fundamento de la verdad e indiscutible es el gran misterio de la piedad. Esto dice John Gill. En otro sentido, hermanos, un baluarte servía de sostén y sostén o fundamento en una construcción, en un edificio. Y esa plataforma, que a veces era rectangular o triangular, servía de protección a los pilares o columnas que a su vez cargaban todo el edificio. Por lo que el apóstol tiene en mente que el ministerio de la iglesia, al recibir la verdad revelada, al recibir la verdad inspirada por Dios, debe de ser usada para ser proclamada y enseñada con tal fidelidad que ésta a su vez sirva de escudo y protección para salvaguardar el depósito que se ha hecho en ella. Ya nuestros ministros desde la mañana nos estuvieron exponiendo cuál es la gran verdad que la iglesia local debe abrazar.
Adam Clarke comenta al respecto y dice: otros piensan que las palabras deben de entenderse como la iglesia del Dios viviente, y en este caso el relativo femenino, que es, debe de repetirse inmediatamente después de la iglesia. Entonces el texto debería de decir algo así: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual, la iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la revelación plena de la verdad de Dios se encuentra en la iglesia cristiana. Las grandes doctrinas de esa iglesia son la verdad, sin error, sin metáfora ni figura. Anteriormente la verdad se revelaba solo parcialmente. Gran parte de ella ensombrecida por tipos, por ceremonias, por profecías relativamente oscuras. Pero ahora todo es claro y se ha dado la revelación plena. Y el fundamento sobre el que reposa esta verdad son los grandes hechos detallados en el Evangelio, especialmente los que conciernen a la encarnación, los milagros, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo y la misión del Espíritu Santo. Adam Clarke. Por lo que este conjunto, hermanos, de doctrinas son verdaderamente divinas y son capaces de sostener y defender contra los errores y las herejías. En otras palabras, hermanos, no estamos defendiendo dogmas filosóficos y artilugios y fábulas inventadas por los hombres. Es el Dios encarnado que se ha dado a conocer por medio de sus santas escrituras. Es la iglesia la encargada, y de ahí que nadie debe de atreverse a defender ni a proteger, porque en esencia no le pertenece la verdad. Es decir, nadie puede defender y nadie puede proteger algo que no le pertenece. Y es la iglesia la más indicada para hacer esta labor junto con sus ministros. Cuando una plataforma era colocada como el cimiento o como fundamento para un edificio, este fundamento o cimiento se planeaba con el fin de no ser removido o modificado a corto plazo. Nadie en sus 5 sentidos planea la construcción de un edificio poniendo un cimiento débil. Pues se tiene el propósito de no volver a derrumbar ese edificio, así que la plataforma que ha de servir como cimiento debe de estar bien estudiada, bien diseñada y bien estructurada, porque es a largo plazo. Y Dios, en este sentido, nos ha dado una verdad inconmovible, un fundamento que podrá subsistir al paso de los siglos. Y este cimiento será capaz de sostener el peso del edicto del soberano creador y redentor, porque con este propósito fue instalado en la iglesia de Cristo. Albert Barnes, cito a Albert Barnes, y dice lo siguiente: su propósito aquí parece ser que él quiere inculcar en Timoteo un profundo sentido de la importancia de la conducta correcta en relación con la iglesia, de la responsabilidad de quienes la presidían y de la necesidad de cuidado y cautela en la selección de los oficiales adecuados. Para ello, le recordó que la verdad de Dios, esa verdad revelada que él había dado para salvar al mundo, fue confiada a la iglesia, que ésta fue diseñada para preservarla pura, defenderla y transmitirla a los tiempos futuros, y que por lo tanto todo aquel a quien se le confió la administración de los asuntos de la iglesia debía de asumir este deber con una profunda convicción de su responsabilidad.
La columna, con su fundamento o cimiento, sostiene en medio de la guerra de los elementos, sostiene en medio de la tendencia natural a la caída, sostiene de los ataques que pueda sufrir y la preserva cuando de otro modo se derrumbaría. Así sucede con la iglesia. Se le ha confiado a la iglesia la tarea de mantener la verdad, de defenderla de los ataques del error y de transmitirla a los tiempos futuros. De hecho, la verdad es sostenida en el mundo por la iglesia. La gente del mundo no siente ningún interés en defenderla. Y es a la iglesia de Cristo a quien se le debe que se preserve y transmita de siglo en siglo. La palabra traducida como base, hedraioma, en griego, significa propiamente una base, un cimiento. Y la figura aquí, evidentemente, se toma de la arquitectura, como lo es el uso de la palabra pilar, en griego stilus. El significado apropiado de una expresión sería que la verdad es sostenida por la iglesia como un edificio lo es por un pilar. Del otro, que la verdad reposa sobre la iglesia como una casa sobre sus cimientos. Y esto es lo que la hace fija, lo hace estable, lo hace permanente. Y aquello sobre lo que se yergue firmemente en medio de tormentas y tempestades. Lo que la fortalece en comparación cuando los sistemas del error son barridos, como una casa construida sobre la arena. Así que el significado, sigue diciendo Barnes, es que la estabilidad de la verdad en la tierra depende de la iglesia. Y debido a que la iglesia misma está fundada sobre una roca, es que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella, que ninguna tormenta de persecución puede derrocarla. La verdad se preserva de siglo en siglo. El poder de Dios hace posible que se siga preservando de siglo en siglo y transmitiéndose fielmente de generación a generación. Otros sistemas religiosos son barridos, otras opiniones cambian, otras formas de doctrina se desvanecen, pero el conocimiento del gran sistema de redención se preserva inquebrantable en la tierra porque la iglesia es preservada y porque sus cimientos son inconmovibles. Tan cierto como que la iglesia continúa viva, tan cierto será que la verdad de Dios se perpetuará entre las personas. Grandes pensadores, grandes filósofos han caído y han sido barridos por el tiempo. Citemos, por ejemplo, en nuestra memoria, ¿qué fue del pensador griego como Sócrates? ¿O de su discípulo Platón? ¿O del astuto Aristóteles? ¿O del gran humanista Séneca? ¿O del gran político Pericles, que engrandeció a Atenas con su democracia y su Partenón? Otros pensadores de intelecto hábil, de intelecto novedoso, quisieron sacudir el fundamento de la verdad, pero han sido olvidados y solo el moho de sus letras se conserva en los museos. Cito al gran reformador de Ginebra, Calvino. Él dice: la razón por la cual la iglesia es llamada columna de la verdad es porque ella la defiende y la esparce mediante su instrumentalidad. Dios mismo no baja del cielo a nosotros, ni diariamente nos envía ángeles para declararnos su verdad, sino que emplea pastores a quienes Él ha designado para ese fin. Para expresarlo en un sentido más llano, ¿no es la iglesia la madre de todos los creyentes? ¿No los regenera ella mediante la palabra de Dios? ¿No los educa, no los nutre durante toda su vida? ¿Acaso no los fortalece y los lleva finalmente a la perfección absoluta? Por la misma razón es llamada
columna de la verdad. Porque el oficio de impartir la doctrina que Dios ha colocado en sus manos es el único instrumento para preservar la verdad, a fin de que no desaparezca de la memoria de los hombres. Así que esta recomendación está relacionada con el ministerio de la palabra. Pero si este ministerio se quita de la iglesia, la verdad de Dios caerá por tierra. Pablo sencillamente ratifica lo que afirma en otra parte y en otros términos, que puesto que nuestra fe es por el oír, no habrá fe a menos que haya predicación, según Romanos 10:17. Por lo tanto, en relación con los hombres, la iglesia mantiene la verdad porque mediante la predicación, la iglesia la proclama, porque la conserva pura e íntegra, porque la transmite a la posteridad. Y si la enseñanza del evangelio no se proclama, si no hay ministros piadosos, quienes por su predicación rescaten la verdad de las tinieblas y del olvido, entonces, si esto no se mantiene así dentro de una iglesia local, las falsedades, los errores, las imposturas, las supersticiones y toda clase de corrupciones reinarán instantáneamente. Y termina Calvino diciendo lo siguiente: en suma, el silencio en la iglesia es el destierro y la aniquilación de la verdad. ¿Qué está entonces frente a nosotros? Una gran responsabilidad. Las iglesias locales deben de despertar a ese entendimiento que se nos está exponiendo hoy a través del Señor en los instrumentos de sus siervos. Y que nosotros podamos aprender como iglesia local y podamos asumir la responsabilidad que tenemos de guardar la verdad que nos ha sido depositada una vez a los santos. Y aquí en la tierra se nos ha autorizado para protegerla, para transmitirla a las generaciones futuras, procurando hacer nuestro mayúsculo y ferviente esfuerzo para que las escrituras exhaladas por Dios las escuchen y las lean todos los hombres en cualquier rincón del mundo. Este fue uno de los propósitos de los traductores o de los compiladores de aquellos escritos, de aquellas cartas, de aquellas copias que llegaron a las iglesias en el primer siglo, que todos escucharan el gran edicto de la verdad del Dios eterno y verdadero. Y su esfuerzo es maravilloso, es admirable. Como un puñado de cristianos y de ministros pobres de escasos recursos pudieron esparcir la verdad inmutable de Dios. Así que, hermanos, no esperemos ni encarguemos esta digna labor a las universidades seculares, a los seminarios ecuménicos, a lingüistas inconversos, a eruditos académicos o escribas de nuestros tiempos, ni a aquellos religiosos heréticos y críticos que están de moda. Los filósofos, sabios, políticos y ricos de este mundo no están autorizados por Dios para tan gloriosa y digna carta que solo la iglesia debe de llevar. Los enemigos del glorioso evangelio no podrán desempeñar y dar el resultado que un apto y un piadoso creyente y una iglesia fiel podrán lograr. Dejemos que las pseudoiglesias y aquellos falsos creyentes saturen sus agendas con miles de actividades en pro del modernismo textual, pero nosotros volvámonos y desgastémonos al Señor Jesucristo que nos redimió a gran precio.
para que seamos verdaderas iglesias, columnas y cimientos de la verdad hasta su inminente regreso. Oremos.